¿Y si la voz que acabas de escuchar no pertenece al presente, sino a un eco del pasado que aún exige ser escuchado? Hay historias que no comienzan con un nacimiento ni terminan con una muerte. Comienzan con un susurro, una mirada sostenida, una canción que se cuela por una ventana abierta al amanecer. Y en esta finca antigua, en el corazón árido de Castilla-La Mancha, una de esas historias está a punto de despertar. Una cocinera llega sin avisar, con acento andaluz y un secreto en la garganta. Un granjero la escucha cantar y en ese instante su mundo, ordenado, silencioso, roto, deja de ser el mismo. Porque esa voz no solo le suena familiar, le pertenece a alguien que ya no está, alguien que jamás pensó volver a oír. Lo que descubrirás en esta historia no es solo un misterio familiar. Es una verdad sepultada por generaciones, un legado de amor y traición, una melodía que cruzó guerras, silencios e identidades perdidas. Quédate, porque lo que se va a revelar cambiará para siempre lo que creías saber sobre el pasado y sobre la sangre que corre por tus venas. La tierra crujía bajo sus botas gastadas mientras avanzaba por el sendero cubierto de polvo. Tomás llevaba años sin pisar la finca de los Altamira, el lugar donde había crecido, donde había aprendido a sembrar, a ordeñar, a guardar silencio. El portón de hierro oxidado se abría con un quejido que parecía un lamento, como si la propia casa supiera que su último heredero volvía. Todo seguía igual, pero con una capa más espesa de olvido. Las tejas agrietadas, las paredes encaladas que se descascaraban al tacto, las viñas retorcidas sin poda. Un cuervo graznó desde el ciprés del patio, rompiendo el aire inmóvil. Tomás se detuvo frente a la puerta principal, sacó la llave antigua del bolsillo de su chaqueta de lino y al girarla sintió que no solo abría una casa, sino una parte de sí mismo que había mantenido clausurada durante décadas. Dentro, el olor era una mezcla de madera húmeda, aceite rancio y tiempo. En el salón principal, los muebles cubiertos con sábanas parecían fantasmas esperando una señal. Se dirigió directamente a la estantería donde su padre solía guardar los objetos importantes. Allí, como si lo esperara, estaba el viejo radiocasete. Lo encendió por impulso, sin saber si aún funcionaba. Un zumbido, un chasquido y luego una voz. Nunca confíes en lo que ves, Tomás. La verdad está enterrada bajo la tierra que cultivas. Era la voz de su padre, grabada quién sabe cuándo, quién sabe para qué. El corazón de Tomás se detuvo por un instante. Era un mensaje, una advertencia. Esa misma tarde recorrió el terreno. El sol comenzaba a caer, tiñendo de oro las colinas. Los olivos se extendían como soldados inmóviles, pero la finca ya no era la misma sin los jornaleros, sin el bullicio de la cocina, sin el olor a pan recién horneado. Mientras cruzaba hacia la casa de huéspedes, vacía desde la marcha del último encargado, vio un coche estacionado cerca del pozo. Un coche que no era suyo. Se acercó con cautela, frunciendo el ceño. El motor aún estaba caliente. Justo entonces, una figura femenina emergió del otro lado del vehículo. Llevaba un pañuelo blanco en la cabeza, un delantal limpio y una cesta de verduras frescas en las manos. Sus pasos eran firmes, su porte sereno. «¿Quién es usted?», preguntó Tomás, sin alzar demasiado la voz. «Me llamo Carmen. Me enviaron desde el pueblo para ayudar con la cocina», respondió ella, con un acento claramente andaluz. «El alcalde dijo que usted estaría esperando». Tomás no recordaba haber pedido a nadie, pero algo en la seguridad de su respuesta, en la forma en que lo miraba directamente a los ojos, le hizo dudar de su propia memoria. «Yo no... La finca no puede quedarse muda», interrumpió ella. «Hay que alimentarla. El silencio también se pudre, señor Tomás». Él no supo qué contestar. Algo en esa mujer lo descolocaba.
no por su presencia, sino por la sensación incómoda de que ya la conocía, como si esa voz, esa cadencia, perteneciera a otro tiempo. Más tarde, al encender las luces del salón, encontró sobre la mesa un libro de recetas de su abuela Rosalía. Al abrirlo, cayó una hoja suelta, amarillenta, escrita a mano. No la leyó, aún no. La guardó en el bolsillo con dedos temblorosos. Afuera, Carmen comenzaba a cantar mientras cocinaba. Una copla suave, como un río de aceite tibio corriendo por la piel. Y fue entonces cuando Tomás, solo en el centro de la casa, sintió que no estaba solo. A la mañana siguiente, Tomás despertó más temprano de lo habitual, perturbado por sueños que no lograba recordar del todo. Algo con fuego, gritos apagados, una mujer que cantaba detrás de una puerta cerrada. Se puso la camisa de trabajo sin abotonarla del todo y salió en silencio, con la esperanza de encontrarse solo en la cocina. Pero el olor lo detuvo antes de entrar. Pan recién horneado, ajo dorado en aceite de oliva y algo más, canela. Carmen estaba de espaldas, con el delantal manchado de harina, girando una sartén con destreza sobre una llama viva. La cocina, que había estado muda por años, palpitaba otra vez. Frutas cortadas en cuencos, pan caliente sobre la encimera, un puchero burbujeando en la olla más grande. No sabía que aún se cocinaba así, murmuró Tomás desde la entrada, sin saber por qué hablaba en voz baja. Carmen giró apenas la cabeza, sin dejar de mover la sartén, porque nadie lo pidió, pero la casa sí lo necesitaba. ¿Y cómo sabía usted que la casa lo necesitaba? Ella apagó el fuego y se giró por completo. Sus ojos, oscuros y brillantes, lo observaron como si ya lo conocieran. A veces no hace falta saberlo con la cabeza, se siente en la piel. Esta casa tenía hambre. Tomás no respondió. Se acercó lentamente, dejando que el aroma de las hierbas le envolviera. En la mesa había ya 2 platos servidos. No suelo desayunar tanto. Hoy lo hará, dijo ella y luego más suave. Hay días que lo exigen. Mientras comían, Carmen hablaba poco. Observaba. Escuchaba el tic del reloj, los pájaros del patio, el crujido de las vigas. Tomás bebía el café sin mirarla directamente, como si temiera que sus ojos revelaran algo que aún no quería ver. ¿De dónde viene?, preguntó por fin. De un pueblo de Jaén, la Carolina. Pero antes de eso, de muchas partes. Hizo una pausa. Mi abuela trabajó en casas como esta. Cocinaba y cuidaba a niños que no eran suyos. Tomás sintió un escalofrío leve. ¿Por qué esa frase le parecía tan conocida? ¿Y por qué esta finca? Hay muchas en la región que necesitan ayuda. No todas llaman. Esta sí. Terminada la comida, Tomás salió al patio a revisar las bombas de riego. Carmen, mientras tanto, comenzó a limpiar la cocina con una energía casi ritual. Cada superficie que tocaba parecía recuperar color. Cada trapo que escurría era como si exprimiera el polvo del pasado. Al mediodía, el panadero del pueblo se detuvo frente a la finca para entregar una bolsa de hogazas. Tomás salió a recibirlo. «La nueva cocinera, ¿es de por aquí?», preguntó el panadero, mientras bajaba las bolsas. «No, andaluza». «¿Por?» «Nada, nada. Solo que canta como aquella mujer. No se acuerda, la que venía a veces en los veranos. ¿Cómo se llamaba?» «Marita». Tomás frunció el ceño. «No lo recuerdo». Pero lo recordaba. Recordaba a una mujer joven, morena, que llegaba cuando él tenía apenas 10 años, que cantaba mientras pelaba patatas, que una vez lo abrazó fuerte porque él lloraba sin motivo. Su madre le había dicho que era solo una amiga de la familia, que no preguntara más. Volvió al interior y encontró a Carmen sentada en el umbral, mirando hacia los olivos. Cantaba, muy bajito, una melodía sin letra. Tomás se quedó allí, escuchando, sin moverse, hasta que la voz de Carmen se detuvo y, sin girarse, dijo: «Esa canción también la cantaba mi abuela, y por primera vez
Tomás se preguntó si su llegada había sido realmente una coincidencia. El aire aún estaba frío cuando Tomás salió al patio la mañana siguiente. El cielo era una lámina gris perlado y los olivos se mecían lentamente con la brisa. Caminó hacia el pozo, sin razón clara, simplemente guiado por una inquietud sorda que no lo había abandonado desde la llegada de Carmen. El canto, la mirada, los silencios, todo en ella le hablaba de algo anterior, como si fuera un recuerdo con rostro nuevo. Pasó junto a la cocina exterior, una construcción baja de piedra donde antiguamente se cocinaban las matanzas. Al acercarse, escuchó de nuevo esa melodía, la misma, pero esta vez distinta. Carmen estaba allí, con un delantal claro y las mangas arremangadas, lavando cazuelas grandes. Su voz llenaba el aire con un cante hondo, denso, profundo, que parecía brotar no de su garganta, sino de las piedras mismas. El eco rebotaba en los muros, y Tomás sintió que algo dentro de él se rompía lentamente. Se detuvo en seco, sus pies no avanzaban. El cuerpo obedecía al instinto, no a la razón. ¿Dónde aprendió esa canción?, preguntó, sin poder evitar que la voz le temblara. Carmen se giró, sorprendida por su cercanía, pero no dejó de sonreír. Mi madre la cantaba cuando yo era niña. Decía que era de su abuela, que se cantaba en las fincas de Castilla. Esa letra, dijo Tomás, avanzando un paso. Mi madre la cantaba igual, pero nunca supe de dónde la había aprendido. Nunca la escuché en otro sitio. Carmen asintió lentamente, como si ya lo supiera. A veces las canciones viajan más lejos que las personas. Él se acercó un poco más. La miró con atención, buscando en su rostro alguna señal, una cicatriz, un rasgo, algo que confirmara la sospecha que no se atrevía a nombrar. ¿Cuál es su apellido? Cárdenas. Tomás sintió el corazón acelerarse. ¿Y el de su madre? Campos Cárdenas. Un silencio pesado cayó entre ellos. Ese nombre estaba escrito en algún lugar de su memoria, como una nota olvidada en un cajón antiguo. Se alejó sin decir palabra, con la cabeza baja y los puños apretados. Entró en la casa y fue directo al despacho donde su padre guardaba los papeles viejos. Allí, entre documentos de herencia y recibos de aceite, encontró un cuaderno de tapas de cuero, con una etiqueta escrita a mano. Campos. Lo abrió. No entendía por qué lo hacía, pero algo le decía que no era casual. En la primera página, un registro de trabajadores de la finca en los años 40, y ahí estaba, María Campos, ayudante de cocina, 1943. Una línea, nada más, pero bastaba. Volvió a salir con el cuaderno bajo el brazo. Carmen seguía fregando como si nada, como si esperara que él hiciera las preguntas correctas. Mi padre nunca habló de ella, de María. Carmen secó sus manos y lo miró, ya sin sonrisa. La historia no se cuenta sola, Tomás. Alguien tiene que decidir escucharla. Y él, en ese momento, supo que había empezado a escuchar. No con los oídos, sino con algo más profundo. Porque esa voz no solo despertaba recuerdos, despertaba una verdad que llevaba dormida demasiado tiempo. La canción volvió esa misma tarde, como si el viento la trajera consigo. Tomás se detuvo junto al umbral del comedor y la escuchó con los ojos cerrados. La voz de Carmen no era poderosa, pero tenía esa fragilidad que atraviesa. Cantaba sin instrumentos, sin compañía, con una melancolía ancestral que parecía no pertenecer a ella sola. En la cocina del alma se cuece el pan del querer, con lágrimas y con fuego y un suspiro por volver. Las palabras eran idénticas a las que su madre solía tararear mientras removía el guiso. La melodía no figuraba en ningún disco, ni en la radio de los domingos. Era algo que pasaba de voz en voz, como los secretos familiares. Tomás entró sin anunciarse. Carmen estaba de espaldas, pelando almendras sobre la mesa. Al notar su presencia, no se volvió. Solo siguió cantando, más bajito, más lento. ¿De verdad no sabe de dónde viene esa canción?, preguntó él. Ella dejó el cuchillo con suavidad y se giró. Sus ojos estaban húmedos,
pero no tristes. Sé lo que mi abuela me contaba, que la aprendió de su madre y ella de la suya, mujeres que cocinaban para otros, que criaban hijos ajenos, que hablaban poco y recordaban mucho. Mi madre también la cantaba, pero decía que era un invento suyo, algo que le salió un día mientras cocinaba. Tal vez no quería contar de dónde venía. A veces callar es una forma de proteger. Tomás se sentó frente a ella. El cuaderno con los nombres aún descansaba sobre el aparador. Encontré a María Campos en los registros de la finca. Ayudante de cocina, 1943. Carmen asintió. Mi bisabuela, la que desapareció una noche sin decir adiós. Nadie en mi familia supo qué pasó con ella, solo que trabajó en el norte y nunca volvió. El silencio que siguió fue largo. Afuera, los grillos comenzaban su canto. El cielo se teñía de naranja y violeta. ¿Y cree que esta finca, que mi familia... Tomás tragó saliva. ¿Tuvo algo que ver? Carmen no respondió de inmediato. Se levantó, fue hacia la chimenea y tomó una pequeña cajita de madera que había traído con ella desde su coche. La colocó sobre la mesa, frente a Tomás. Esto lo heredé de mi madre, y ella de la suya. Siempre nos dijeron que no lo abriéramos hasta llegar al lugar del origen. Hoy creo que ese lugar es este. Tomás abrió la caja con manos temblorosas. Dentro, una medalla de San Pancracio con una inscripción en latín y un pañuelo bordado con las letras R.A. Rosalía Altamira, dijo, reconociendo las iniciales. Mi abuela. Carmen lo miró, esta vez sin reservas. ¿Qué hacía una medalla de su abuela en manos de la mía? Tomás no tenía respuesta, pero sentía que las piezas comenzaban a encajar. No del todo, aún no, pero lo suficiente como para entender que sus historias estaban entrelazadas desde mucho antes de que ellos se conocieran. ¿Y si no fue solo trabajo?, dijo en voz baja. ¿Y si hubo algo más? Entonces tenemos que encontrar la verdad. Porque si nuestras abuelas se conocieron, lo que venga después también nos pertenece. Esa noche, mientras el cielo de Castilla se cubría de estrellas, Tomás se preguntó si en la finca de los Altamira no solo se había cocinado pan y vino, sino también secretos demasiado pesados para una sola generación. La mañana amaneció envuelta en niebla, espesa como leche caliente. Tomás se dirigió al desván, un espacio que evitaba desde la muerte de su padre. Era allí donde su abuela Rosalía guardaba todo: baúles, libros, frascos con hierbas secas, moldes de repostería antiguos. Subió por la escalera de madera que crujía con cada paso, llevando consigo la medalla y el pañuelo bordado. Algo en él le decía que no podía ignorar más las señales. La luz entraba por una claraboya polvorienta, recortando sombras sobre las cajas. Empezó a buscar, sin saber exactamente qué, pero entonces, bajo una manta de lino, encontró una caja de lata adornada con flores pintadas a mano. Al abrirla, descubrió recortes, cartas y un cuaderno de tapa blanda con el título Recetario de Rosalía A. Lo hojeó sin prisa. Entre fórmulas de mermeladas e instrucciones para escabeche, encontró páginas escritas con otra caligrafía. Eran más íntimas, confesionales. Si algún día regresa la sangre andaluza, sabré que es hora de contar la verdad. Tomás sintió un escalofrío. Siguió leyendo. No pude salvarla. María era más que una ayudante. Era mi amiga, mi sombra en la cocina, la risa que llenaba los huecos de esta casa. Pero también era algo que no debí desear. Cuando la descubrieron, me obligaron a callar. Y ella, a marcharse. La mano de Tomás tembló. Se sentó en el suelo, con el cuaderno sobre las piernas. Las siguientes páginas hablaban de encuentros a escondidas, de recetas cocinadas juntas, de cartas quemadas para evitar escándalos. Rosalía había amado a María, más allá del tiempo, del deber, del apellido, y por ello había pagado con silencio. Bajó al patio aún conmocionado. Carmen estaba colgando ropa blanca en el cordel.
moviéndose con lentitud, como si sintiera el peso de las generaciones sobre los hombros. «Tu bisabuela no desapareció por miedo. Fue expulsada», dijo Tomás sin rodeos. «Mi abuela la amaba». Carmen dejó de colgar la sábana. No lo miró de inmediato. Yo lo imaginaba, por cómo hablaba mi madre de los ojos tristes de la suya, por las canciones sin dueño, por el silencio que dolía más que las palabras. «Mi familia...» Cayó todo. «La mía también». Tomás le entregó el cuaderno. Carmen lo sostuvo como si fuera una reliquia. «Esto no es solo un recetario, es un diario de amor enterrado bajo cucharones y hornillos». «Y tú lo desenterraste», dijo Carmen con voz ronca. «¿Sabes lo que eso significa? Que nada de lo que construyamos a partir de ahora puede hacerse sobre mentiras». Ambos se quedaron en silencio. El aire olía a tomillo y tierra húmeda. Los olivos parecían inclinarse hacia ellos como testigos de un pacto que apenas comenzaba. Esa tarde, Tomás volvió a leer las últimas páginas del diario. Había una receta escrita con una tinta más clara: tarta de almendras con lágrimas de miel. A un lado, una nota: para compartir solo con quien conozca el verdadero sabor del sacrificio. Esa noche, Carmen horneó la tarta. La casa se llenó de un aroma que parecía convocar presencias antiguas. Se sentaron a comerla juntos, en silencio, sin brindar, sin necesidad de palabras. Porque a veces una cucharada basta para comprender que algo perdido finalmente ha sido encontrado. El retrato colgaba en la sala desde antes de que Tomás pudiera recordar. Enmarcado en madera oscura, cubierto por un cristal ligeramente opaco, mostraba a una mujer joven, con moño alto, vestido de lino claro y una expresión severa, aunque no carente de ternura. Era Rosalía Altamira, su abuela. Eso siempre le habían dicho. Nadie cuestionaba la identidad del retrato, como si su presencia fuera parte estructural de la casa, como un muro o una viga. Aquella tarde, mientras el sol descendía lentamente, Carmen se detuvo frente al retrato. Llevaba una bandeja con infusión de hinojo y unas galletas secas que había preparado. Pero al levantar la vista y fijarse en los ojos del cuadro, su cuerpo se paralizó. «Dios mío», murmuró. «Es ella». Tomás, que venía del despacho, la oyó. Se acercó y la vio de pie, inmóvil, con los labios entreabiertos. «¿Te refieres a Rosalía?» Carmen negó lentamente con la cabeza. «No, me refiero a mi madre. Esa cara es la de ella cuando era joven. Pero no puede ser». Tomás se acercó al retrato. Lo miró con otros ojos, por primera vez, y comprendió lo que Carmen veía: la línea de la mandíbula, la curva de las cejas, incluso el modo en que los labios descansaban uno sobre el otro. Era el mismo rostro que había visto en Carmen, y ahora reflejado en ese óleo antiguo. «¿Estás diciendo que...?» «No lo sé, pero no puedo ignorarlo. Siempre me dijeron que mi madre no tenía fotos de joven, que no quería que nadie la recordara demasiado. Pero esto...» Se tocó el pecho, donde el corazón le latía con fuerza. «Esto me está gritando algo». Tomás tomó una lámpara de aceite y enfocó mejor el retrato. En la esquina inferior derecha, el pintor había firmado con iniciales MC, y junto a eso, una fecha, 1951. MC. «¿María Campos?» Carmen se llevó la mano a la boca. Tomás sacó una silla y la invitó a sentarse. Ambos lo hicieron, mirando en silencio al retrato, como si esperaran que hablara. «Si María lo pintó y lo firmó», dijo Tomás, «entonces no fue expulsada de inmediato, o volvió después. O quizá nunca se fue del todo». El silencio los envolvió. La casa parecía respirar con ellos. Tomás se levantó, fue hacia el viejo armario del comedor y buscó entre las botellas de licor una llave pequeña, oxidada. La reconoció al instante. Abría el baúl de viaje de su abuela. En el desván, bajo mantas y polvo, el baúl descansaba como una cápsula del tiempo.
Lo abrieron juntos, dentro vestidos una caja con cintas de terciopelo y un sobre amarillento con el nombre María, escrito con caligrafía firme. Lo abrieron. Era una carta. Querida, si el retrato permanece colgado, entonces mi promesa sigue viva. Yo no puedo quedarme, pero lo que compartimos quedará en estas paredes, en los aromas, en la canción. Cuida de nuestra sangre, porque un día ella regresará buscando las piezas que le faltan. Tomás dejó la carta sobre el regazo de Carmen. Ella la sostuvo con ambas manos, temblorosas. Nuestra sangre, repitió ella casi en un susurro. Todo esto. Tomás se acercó, apoyó la mano sobre el hombro de Carmen. No es solo historia, es herencia. Y por primera vez desde que Carmen había llegado, ninguno de los dos sintió que el otro era un extraño. El pueblo entero se preparaba para la noche más corta del año. La plaza estaba decorada con farolillos de colores, las panaderías apilaban tortas de anís y en cada esquina ardían pequeños montones de leña esperando el fuego de San Juan. Tomás y Carmen bajaron juntos desde la finca, caminando por el sendero de tierra que serpenteaba entre los olivos en silencio, como si ambos supieran que aquella noche no era como las otras. Carmen llevaba un vestido claro, sencillo, con un pañuelo granate atado al cuello. Tomás, con camisa blanca y chaqueta de lino, parecía haber rejuvenecido una década. Al llegar a la plaza, los saludos del pueblo fueron cálidos pero curiosos. Nadie preguntó directamente, pero todos miraban. ¿Quién era esa mujer que venía del brazo del heredero silencioso de los Altamira? La hoguera central ya ardía cuando ellos llegaron. Niños corrían a su alrededor, arrojando papeles con deseos escritos a mano. Carmen observó las llamas con una expresión extraña, mezcla de respeto y temor. Mi madre decía que el fuego de esta noche no quema, transforma. Tomás asintió, pero no dijo nada. Llevaba consigo un papel doblado, guardado en el bolsillo interior de su chaqueta. En él, una sola frase: que el pasado no nos divida más. La música comenzó, guitarras, palmas, castañuelas. Y entonces, como si el aire se partiera, Carmen subió al pequeño escenario improvisado y tomó el micrófono. La gente guardó silencio. Nadie la había invitado, pero tampoco nadie la detuvo. Quiero cantar algo que aprendí de mi abuela, y que, hoy, sé que nació en este lugar. El murmullo se apagó. Carmen cerró los ojos y empezó a cantar. Era la misma copla, pero ahora no era un susurro, era un lamento elevado al cielo. En la cocina del alma se cuece el pan del querer. La letra flotó sobre las cabezas de los presentes. Algunos ancianos asintieron con lágrimas en los ojos. Reconocían esa canción. Otros simplemente miraban a Tomás, que permanecía de pie, sin moverse, sintiendo que cada verso arrancaba una piedra de su pecho. Cuando terminó, hubo un aplauso tímido y luego uno más fuerte, hasta que la plaza entera estalló en palmas y gritos de «¡Bravo!». Carmen bajó del escenario con los ojos brillantes. Tomás la esperaba. «¿Por qué lo hiciste?». «Porque esta tierra también es mía, y tenía que decirlo». «¿Estás segura?». «Sí, y tú también lo estás, solo que no lo quieres admitir». Tomás sacó el papel de su chaqueta y lo arrojó al fuego. Carmen lo miró sorprendida. ¿Qué decía? Que el pasado no nos divida más. Ella sonrió, pero en sus ojos aún había algo que no había dicho. Se alejaron del bullicio hacia una callejuela más tranquila. Carmen se detuvo junto a una fuente. «Tomás, lo que siento por esta finca no es solo por lo que fue, es por lo que puede ser. Pero no vine aquí por accidente, vine a buscar lo que me robaron». «¿Qué te robaron?». «Una historia, un apellido, un lugar. Quiero que se reconozca lo que María fue, no una sombra, no un secreto. Fue parte de esta tierra, como tu abuela, como tú, como yo». Tomás respiró hondo. Miró las llamas a lo lejos y supo que, después de esa noche, nada volvería a ser igual. La tormenta estalló al amanecer, como si el cielo también necesitara desahogarse.
Los truenos hacían vibrar los cristales del salón, mientras Tomás y Carmen revisaban los papeles encontrados en el baúl de Rosalía. Había cartas, fotografías en blanco y negro, documentos con sellos republicanos. Pero uno de ellos, más deteriorado que el resto, capturó la atención de ambos. Era una carta sin sobre, con los bordes rasgados y la tinta desvanecida por el tiempo, firmada con un nombre que Tomás no reconocía de inmediato: Vicente Campos. ¿Vicente?, preguntó Carmen con la voz apenas audible. Mi bisabuelo se llamaba así, pero siempre nos dijeron que murió en la guerra antes de conocer a su hija. Tomás desplegó la carta con cuidado. Comenzó a leer en voz alta. Amada Estrella, si no vuelvo de la guerra, cuida de nuestro hijo y guarda silencio. No habrá futuro para él si lleva mi nombre. Que crezca bajo el tuyo, que nunca sepa del dolor que nos partió. El silencio cayó como una losa. Carmen se sentó en el borde del sofá con las manos en la boca. Tomás la miró, sintiendo que el aire se volvía más denso a cada palabra. Estrella, susurró Carmen. Ese era el apodo de mi bisabuela. Lo decía mi madre. Le llamaban así por cómo brillaba en la cocina. La estrella de los pucheros, decía. Tomás se levantó y caminó hasta el ventanal. La lluvia golpeaba los cristales con fuerza. Su mente intentaba ordenar las piezas. Vicente Campos, soldado republicano. Estrella, cocinera en la finca. Un hijo oculto, un apellido cambiado. Y sí, empezó él girándose hacia Carmen, ese hijo fue tu abuelo. Y si por protegerlo tu familia borró todo rastro del vínculo con esta casa. Y la tuya se encargó de que así fuera. El tono no era acusatorio, pero llevaba el peso de muchas generaciones. No lo sabíamos, dijo Tomás, aunque no estaba seguro de que fuera cierto. O no quisimos saberlo. Carmen se levantó con la carta aún en las manos. Fue hacia el retrato de Rosalía. Lo miró largo rato. Ella lo supo y lo calló. ¿Por amor o por vergüenza? Tal vez por ambas. Esa tarde Carmen subió al desván sola. Tomás la dejó ir, comprendiendo que había cosas que debía enfrentar por su cuenta. Cuando bajó, traía una caja que él no había visto antes. Dentro, más cartas, algunas con el membrete del Hospital Militar de Valencia, otras con sellos de censura franquista. Mi madre las guardaba en un armario cerrado, nunca me dejó abrirlo, solo cuando murió lo encontré, pero no entendí nada, hasta ahora. Juntos pasaron horas leyendo las cartas. Eran fragmentos de una historia de amor marcada por trincheras, huidas, campos de refugiados. Vicente escribía desde el frente y Estrella respondía desde la cocina de los Altamira, donde seguía trabajando como si nada. En una de las cartas, Vicente mencionaba un anhelo. Un día, cuando todo esto termine, quiero volver contigo a esa cocina. Quiero verte hacer pan con tus manos como la primera vez. Y contárselo a nuestros nietos, si los tenemos. Carmen no pudo contener las lágrimas. Tomás tampoco, porque entendieron en ese momento que ellos no eran solo los herederos de una finca, sino de una historia brutal, valiente, silenciada, y que, de alguna forma, estaban allí para reescribir el final. El sol volvía a brillar después de la tormenta, como si el cielo quisiera compensar la oscuridad de la noche anterior. Tomás caminaba entre los olivos con paso firme, pero en su interior una revolución silenciosa estallaba. Los árboles, con sus troncos retorcidos y hojas plateadas, ya no eran solo parte del paisaje, eran testigos de secretos, de pactos, de traiciones, y ahora también de revelaciones. Carmen lo alcanzó en el sendero. Iba descalza, como su madre solía hacer, según le contó. Se detuvo frente a él y durante unos segundos ninguno habló. Necesito decirlo en voz alta, dijo Tomás al fin. Esta tierra no es solo mía. Carmen lo miró sin parpadear. Lo sé, pero escucharlo cambia todo. Lo cambia porque hasta ahora, aunque lo supiéramos, no lo habíamos aceptado.
Ella bajó la mirada un instante, luego la alzó con firmeza. Mitad de esta tierra es mía, Tomás. No puedes aparecer y reclamar así, después de generaciones. No lo reclamo, lo restauro. El silencio se volvió tenso, como un hilo que podría romperse o fortalecerse. Tomás se alejó unos pasos y se agachó para tocar la tierra con la mano. La sintió húmeda, viva. No sé cómo se hace esto. No sé cómo compartirse una finca, una historia, una culpa. No se comparte si uno cede y el otro toma, respondió Carmen. Se comparte si se reconstruye desde el centro. ¿Y cuál es el centro? La verdad. Tomás se puso de pie. Caminó junto a ella entre los surcos de tierra recién regada. Señaló una zona que había quedado abandonada, donde antiguamente crecía lavanda. Allí trabajaban las mujeres, las jornaleras. Recogían la lavanda con pañuelos en la cabeza y cestas de mimbre. Mi abuela decía que la finca olía a madres, porque eran ellas quienes sostenían todo cuando los hombres estaban en guerra. Carmen sonrió. Apenas. Mi madre decía que la lavanda calma los nervios, que por eso siempre había un ramo seco en la cocina. Ambos caminaron en silencio hasta el molino viejo. La estructura aún se mantenía en pie, aunque el tejado amenazaba con ceder. Entraron. El aire olía a piedra y aceite rancio. En una de las paredes colgaba aún una balanza antigua. «¿Qué vas a hacer con todo esto?», preguntó Carmen. Tomás respiró hondo. Se apoyó contra una viga. «No lo sé. Durante años pensé que la finca era mi carga. Después creí que era mi legado. Ahora entiendo que es mi prueba». «¿Prueba de qué?». «De si soy capaz de mirar de frente la historia y no huir». Carmen se acercó. Le tomó la mano. «No estás solo. Y tú tampoco». Regresaron a la casa al atardecer. Antes de entrar, Tomás se detuvo. «Quiero que sepas que no lo hago por culpa. Ni yo por venganza. Entonces lo hacemos por justicia y por futuro». En la entrada, un perro callejero los miraba desde la sombra. Tomás le lanzó un trozo de pan que llevaba en el bolsillo. El animal lo olfateó y luego, tranquilo, lo comió. «¿Tienes nombre?», preguntó Carmen. Tomás sonrió. «Podríamos llamarlo Olivo». Ella rió por primera vez en días. Y en esa risa, ambos supieron que algo en la finca había cambiado. Que el legado que compartían no estaba hecho solo de tierra, sino también de tiempo, de nombres restaurados y raíces reencontradas. Las nubes de junio se disipaban lentamente sobre Castilla-La Mancha. Era una mañana clara, tibia, con ese silencio amable que solo se escucha cuando todo está en su lugar. La finca de los Altamira, que durante años había estado sumida en sombras, respiraba de otra forma. Como si los muros, los árboles, las piedras mismas hubieran escuchado la verdad y decidieran empezar de nuevo. Carmen estaba en la cocina, amasando pan con manos decididas. Su cabello recogido, su delantal limpio, los brazos cubiertos de harina. Tomás la observaba desde la puerta sin interrumpir. La imagen era tan familiar como imposible, como si el tiempo se hubiera curvado para ofrecerles una segunda oportunidad. «¿Cuántas hogazas quieres?», preguntó ella sin volverse. «Las que salgan. Hoy no se miden números». Ella sonrió. Sacó la masa del bol y la colocó sobre la mesa de madera. El aire olía a levadura y a aceite de oliva virgen. Fuera, el perro Olivo dormía bajo la higuera, mientras el sonido lejano de las campanas del pueblo marcaba el ritmo lento del día. «¿Te has decidido?», preguntó Carmen, ya sentada, cortando almendras. Tomás asintió. «He hablado con el notario. La finca pasará a estar a nombre de ambos. No por obligación legal, sino por justicia emocional». «¿Y cómo se lo ha tomado el pueblo?». «Con sorpresa, con respeto, con cierto silencio incómodo, pero sincero. Así empiezan los cambios».
Prepararon una comida para compartir con los trabajadores del pueblo. Paella de conejo, pan recién hecho, vino tinto de cosecha local. Montaron mesas bajo los olivos. El murmullo del viento acompañaba las risas. Carmen servía con una sonrisa franca. Tomás cortaba pan como si lo hubiera hecho toda la vida. «Nunca imaginé que terminaría aquí», dijo Carmen mientras servía un trozo de tarta a una niña. «Y mucho menos así. Yo tampoco, pero si algo me enseñó esta finca, es que las raíces se extienden más allá de lo que se ve». Al caer la tarde, cuando todos se habían marchado, Carmen y Tomás se sentaron en el muro del patio. Compartieron una copa de vino, viendo cómo el cielo se teñía de naranja. «A veces me pregunto si nuestras abuelas están aquí», dijo Carmen, señalando el horizonte. «Si nos ven, nos escuchan, estoy seguro. Sobre todo cuando cantas». Ella lo miró de reojo. «¿Y si canto ahora? Entonces no pararás, y mañana no habrá pan». Rieron. Pero después Carmen empezó a cantar. Su voz, ya no quebrada, ya no triste, fluyó libre. Era la misma copla, pero ahora era suya. En la cocina del alma se cuece el pan del querer, con lágrimas y con fuego y un suspiro por volver. Tomás cerró los ojos. No por nostalgia, sino por plenitud. La voz de Carmen no era ya un eco del pasado. Era una promesa, un faro. Cuando terminó, hubo silencio. Uno lleno, denso, cálido. «Creo que esta casa ha sanado», dijo Tomás. «Y nosotros con ella». Se levantaron, recogieron los platos vacíos, las copas medio llenas. Antes de entrar, Carmen se detuvo junto a la puerta. «¿Te das cuenta?», preguntó. «No hemos hablado de irnos, porque no queremos, porque ya estamos donde debemos estar». Y entraron juntos, cerrando la puerta suavemente. Afuera, los olivos se mecían en paz. Dentro, la cocina aún olía a pan. La finca de los Altamira, al fin, había renacido.